Te voy a contar algo que todavía me cuesta digerir. No es una historia de película, aunque a veces lo parezca, es una historia que huele a café frío, a cansancio y a esa mezcla de rabia y confusión que te deja temblando por dentro. Empezó con un mensaje. Uno solo. Ni una discusión, ni una sospecha clara, ni una escena escandalosa. Un simple mensaje que no debía haber visto. Pero antes de contarte eso, déjame situarte. Soy Javier, 40 años recién cumplidos, madrileño, ingeniero industrial. Llevo una vida normal, o al menos eso creía. Casado con Laura desde hace 9 años. Ella es fisioterapeuta en una clínica privada de Madrid, y durante mucho tiempo pensé que teníamos una relación sólida. No perfecta, porque eso no existe, pero estable. Compartíamos proyectos, nos entendíamos con una mirada, y aunque los años habían rebajado la intensidad del principio, seguía habiendo algo cálido entre nosotros. O al menos yo lo sentía así. Aquel jueves por la tarde fue como cualquier otro. Había salido antes del trabajo porque un cliente canceló una reunión. Pasé por el supermercado, compré vino y algo de sushi para cenar. Pensaba sorprenderla, porque llevaba días estresada con un paciente nuevo que, según ella, le estaba costando mucho tratar. Siempre me hablaba de su trabajo, pero últimamente ese paciente aparecía en demasiadas conversaciones. No me dio mala espina al principio, ella se implicaba mucho con la gente que atendía. Pero esa tarde, al llegar a casa, algo en el aire era distinto. El piso estaba en silencio, las luces del salón encendidas y el móvil de Laura sobre la encimera. Yo no tenía intención de tocarlo. Pero justo cuando dejé las bolsas, la pantalla se encendió sola. Un mensaje nuevo. El nombre que apareció no lo conocía, Dani F. Nada de raro habría tenido, si no fuera por el texto. ¿Te quedas al final o prefieres que pase yo después? Lo leí una vez, y mi cerebro intentó encontrar una explicación lógica. Quizá un compañero de la clínica. ¿Algún favor? ¿Alguna entrega? Pero entonces, sin pensar, deslicé la pantalla. Y ahí fue donde el mundo cambió. Había una conversación entera, de semanas, oculta bajo ese nombre. Frases cortas, a veces con bromas, otras con insinuaciones disfrazadas. No eran explícitas, pero el tono era imposible de malinterpretar. Aún pienso en lo del viernes, me gusta cuando sonríes así, ojalá pudiéramos repetirlo sin tener que inventar excusas. Lo leí todo. Línea por línea. No sentí rabia en ese momento. Lo que sentí fue una especie de vacío físico, como si algo se despegara de dentro del pecho. Todo sonaba tan cotidiano que dolía más, el tipo sabía que le gustaba desayunar, mencionaba lugares que ella decía visitar conmigo, pero al parecer no, y lo peor no era el contenido. Lo peor era reconocer el tono de ella. Esa manera suya de escribir, de poner puntos suspensivos, de usar frases cortas cuando se sentía cómoda. Era inconfundible. Me quedé de pie varios minutos, sin moverme. El sushi se había quedado fuera, el vino todavía en la bolsa. No sabía si borrar los mensajes, si hacerle una foto, si romper el teléfono. Solo sabía que no podía respirar bien. En ese momento escuché la puerta del portal y luego la llave girar. No tuve tiempo de pensar en qué hacer. Cerré el móvil y lo dejé exactamente como lo había encontrado. Me senté en el sofá, y cuando entró, fingí que nada pasaba. ¿Tan pronto en casa?, dijo ella, sorprendida. Sí, cancelaron una reunión. Pensé que podríamos cenar juntos. La miré. Tenía el pelo todavía húmedo, olía a colonia fresca, la misma que usaba siempre. Me sonrió, como si nada. Y esa sonrisa, que antes me tranquilizaba, ahora me pareció una máscara. Durante la cena, todo fue normal. O más bien, forzosamente normal. Ella hablaba de su día, de los pacientes, de lo cansada que estaba. Yo asentía,
pero cada palabra suya me sonaba vacía, como si las hubiera ensayado. Y lo peor fue cuando, al final de la cena, se inclinó hacia mí y me besó. Un beso rápido, mecánico. Uno que habría pasado inadvertido cualquier otro día, pero que esa noche me dolió más que cualquier golpe. Cuando se fue a duchar, me quedé mirando el plato vacío y sentí que mi vida se estaba dividiendo en dos, antes del mensaje y después del mensaje. No podía fingir que no lo sabía. Pero tampoco podía estallar así sin más. Quería entender, quería comprobar si realmente era lo que parecía. Porque una parte de mí todavía se resistía a creerlo. Esa noche casi no dormí. La escuché respirar al lado, tranquila, ajena. Yo repasaba cada detalle de las últimas semanas, buscando señales que había ignorado. Las ausencias, las excusas, las noches de estoy agotada, prefiero dormir. Todo encajaba con una precisión cruel. Al día siguiente me levanté temprano, antes que ella. Preparé café como siempre, pero no se me fue el temblor de las manos. Cuando salió de la habitación, con su uniforme blanco y la coleta apretada, me miró sin notar nada. ¿Te pasa algo?, me preguntó. Nada. Solo dormí mal, le mentí. Después de que se fue, me quedé solo, con la casa en silencio. Encendí el portátil y busqué su clínica. Quería ver si realmente tenía horario hasta tan tarde como decía. No aparecía nada claro. Decidí ir en persona esa tarde. Fingí que tenía una reunión cerca y que quería saludarla por sorpresa. No me enorgullece haberlo hecho, pero cuando la duda te come, cualquier cosa parece justificable. Llegué a eso de las 6:30. Aparqué enfrente, observando desde el coche. La vi salir unos minutos después, pero no sola. Caminaba junto a un hombre, más joven, alto, con barba recortada. No había contacto físico, pero la manera en que se miraban no dejaba margen. Iban hablando, y ella se reía. Esa risa que hacía meses no escuchaba en casa. Se detuvieron un momento frente a un coche gris. Él le tocó el brazo, ella no se apartó. Luego subieron juntos. No seguí el coche. No podía. Me quedé ahí, con las manos sobre el volante, mirando cómo se alejaban. En ese instante supe que no había error posible. No eran compañeros, no eran amigos, no era una confusión. Lo que más me dolió no fue la traición física, sino la naturalidad con la que todo parecía desarrollarse. Como si su nueva vida existiera en paralelo a la mía, perfectamente sincronizada pero completamente separada. Volví a casa sin recordar cómo. No lloré. Ni siquiera grité. Solo había silencio. El tipo de silencio que te acompaña incluso cuando hay ruido alrededor. Esa noche no pude cenar. Apagué el móvil. Ella llegó tarde, dijo que había tenido un turno largo, y se metió directa a la ducha. Yo fingí dormir. Mientras la oía moverse, sentí algo dentro romperse del todo. No un estallido, sino una grieta lenta, profunda. Pasé el fin de semana en modo automático. Hablaba lo justo, sonreía por inercia. Me observaba desde fuera, como si mi cuerpo siguiera con la rutina pero mi cabeza estuviera en otro lugar. A ratos pensaba en confrontarla, en soltarlo todo, pero luego me frenaba. Quería hacerlo bien, con pruebas, sin parecer un loco. Quería que no tuviera escapatoria. El domingo por la tarde, mientras ella dormía la siesta en el sofá, me encerré en la cocina y revisé su móvil otra vez. Tenía mensajes borrados, pero el historial de llamadas no mentía. Había un número repetido una y otra vez, a horas absurdas, medianoche, 7 de la mañana, incluso durante comidas familiares. Lo guardé en el mío. Lo busqué. Y sí, el nombre coincidía con el tal Danny F. En ese momento, todo cambió. No quedaba duda. Ni excusas posibles. Pero aún así, decidí esperar. No quería enfrentarla sin plan.
Quería verla tropezar con su propia mentira, quería que el peso de lo que había hecho se cayera sobre ella sin que yo dijera una palabra. Esa fue la noche en la que dejé de ser el hombre que era. A veces pienso que en realidad todo terminó ahí, mucho antes de que ella lo supiera. Yo ya no era su marido. Era alguien más, alguien que había visto demasiado, que ya no podía creer en nada, pero que todavía no sabía cómo reaccionar. Y lo que vino después, cuando decidí actuar, fue lo que realmente cambió mi vida. Los días siguientes fueron una especie de teatro en el que cada gesto, cada palabra, tenía un doble sentido. Yo me despertaba antes que ella, la observaba dormir y me preguntaba cuántas veces habría hecho lo mismo con él, en qué momento había empezado a considerarme una pieza del pasado. Laura seguía con su rutina habitual, con esa calma ensayada que antes me resultaba encantadora y ahora me parecía una forma de cinismo. Iba al trabajo, volvía con historias de pacientes y con la sonrisa automática de quien ha aprendido a mentir sin pestañear. No sospechaba nada. Y eso, por extraño que parezca, me daba ventaja. Me había propuesto no precipitarme, no hacer un escándalo sin pruebas irrefutables. No quería que tuviera la posibilidad de negarlo ni de convertir la historia en una discusión de versiones. Quería la verdad completa, sin posibilidad de escape. El lunes, después de que se marchara, decidí hacer algo que nunca imaginé hacer, fui a la clínica donde trabajaba. No entré, claro. Me quedé al otro lado de la calle, observando desde el coche. Había revisado los horarios en su web y sabía cuándo terminaba. A las 7:45 salió, con su bolso colgado al hombro y una expresión relajada. Era imposible no notar lo cómoda que se veía, como si estuviera realmente feliz. Minutos después, apareció él. El mismo hombre que había visto la otra tarde. Se saludaron rápido, sin besarse, pero la manera en que se miraron confirmaba lo que ya sabía. Caminaron hacia el coche de él y se fueron. Decidí seguirlos. Me sentía ridículo, pero también furioso. A esa altura, ya no se trataba solo de celos, sino de dignidad. Lo seguí por varias calles hasta que aparcaron frente a un edificio residencial en la zona de prosperidad. Ella bajó del coche, miró a su alrededor y entró al portal mientras él esperaba unos segundos para asegurarse de que nadie los observaba. Subió detrás de ella. Me quedé ahí, viendo cómo las luces del ascensor marcaban los pisos hasta detenerse en el cuarto. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba mantener las manos quietas sobre el volante. Esperé. 15 minutos. 30. Una hora. En ese tiempo, mi mente se llenó de imágenes que no quería tener, de conversaciones imaginarias que nunca tendrían lugar. Cuando bajaron, ya era de noche. Ella llevaba el pelo suelto, la ropa un poco desordenada, y hablaba bajo. Se separaron rápido. Él giró en dirección contraria y ella caminó hacia el metro. No la seguí más. No hacía falta. Tenía todo lo que necesitaba saber. Esa noche no fui a casa. Fui al bar de mi amigo Carlos, el de siempre, el que conocía desde el instituto. No le conté nada todavía. Solo me senté en la barra, pedí una cerveza y la bebí sin hablar. Él me miró raro, pero no insistió. A la segunda, empecé a hablar. Le conté lo del mensaje, lo del seguimiento, lo del edificio. No exageré, ni adorné nada. Él se quedó en silencio un rato y luego me soltó una frase que me taladró: hermano, si ya sabes la verdad, ¿para qué sigues torturándote? No supe qué responder. Tal vez porque necesitaba algo más que la verdad. Necesitaba entender por qué. Volví a casa cerca de medianoche. Laura ya dormía. Dejé las llaves en la mesa, me duché y me acosté sin hacer ruido. Durante un buen rato la observé, intentando encontrar alguna señal de culpa en su respiración tranquila. No había nada. Ni remordimiento ni tensión. Dormía con la paz de quien cree tenerlo todo bajo control. En ese momento decidí que no iba a preguntarle, no todavía.
Quería verla caer por sí sola. Pasaron 3 días. El viernes, mientras ella estaba en la ducha, revisé su bolso. Dentro encontré una pequeña nota doblada, escrita a mano. Gracias por ayer. No sabes lo que me hace sentir. D. No era digital, era física, y eso me sorprendió. En una época en la que todo se escribe por mensajes, recibir algo así significaba que lo suyo era más profundo, más deliberado. No era un error, ni una aventura impulsiva. Era una relación que existía fuera del alcance de mi mundo. Esa nota fue la prueba final. La guardé en mi cartera, y con eso tuve suficiente. El sábado decidí enfrentarla, pero no de inmediato. Planeé hacerlo por la noche, cuando no pudiera huir a ningún sitio. Quería verla reaccionar, observar cada gesto, cada palabra. Durante el día nos comportamos como una pareja normal. Fuimos a comprar, almorzamos fuera, hablamos de cosas triviales. Yo fingí estar tranquilo. Ella no sospechaba nada. Pero cada vez que sonreía, sentía que me hervía la sangre. Por dentro ya había estallado, pero por fuera mantenía una calma helada. Cuando llegamos a casa, puse música, abrí una botella de vino y me senté frente a ella. Me observó con una mezcla de curiosidad y desconcierto. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada. Solo quiero hablar. No aparté la mirada. Saqué la nota de mi cartera y la puse sobre la mesa. Ella la miró, al principio sin entender. Luego la expresión le cambió. Intentó disimular, pero no le dio tiempo. ¿Qué es esto?, dije. No sé, ¿dónde la has encontrado? En tu bolso. Hubo un silencio largo. Ella apartó la vista. Sus manos temblaban, y eso fue todo lo que necesité para saber que no había escapatoria. ¿Quién es de?, pregunté. Javi, por favor, empezó a decir, pero no la dejé continuar. ¿Quién es?, repetí, más fuerte. Un compañero, respondió finalmente. Pero no es lo que piensas. Siempre dicen lo mismo. Siempre intentan poner matices donde no los hay. ¿Un compañero te escribe esto?, dije, señalando la nota. ¿Te deja mensajes así por agradecimiento profesional? Ella se quedó en silencio. Bajó la cabeza. En ese momento todo se vino abajo. No hubo gritos todavía, solo esa tensión insoportable que se acumula cuando uno de los dos ya no puede mentir más. Dímelo, insistí. Quiero escucharlo de tu boca. Tardó unos segundos, pero al final lo dijo. Sí, estoy con él. No lloró. No intentó tocarme. No se justificó. Solo lo dijo, como si por fin se quitara un peso de encima. Pero para mí, esas 5 palabras fueron como una descarga eléctrica. Me quedé quieto, sin poder reaccionar. La miré durante un largo rato, intentando reconocer a la mujer que había amado durante casi una década. No estaba allí. Frente a mí había otra persona, una que había aprendido a mentirme con naturalidad. ¿Desde cuándo?, pregunté. Hace unos meses, respondió sin dudar. ¿Por qué? No lo sé. Me sentía vacía. Tú estabas siempre ocupado, distraído, y con él, me sentía viva otra vez. Esa frase fue peor que la confesión. Me hizo sentir culpable por algo que no sabía que estaba haciendo mal. ¿Y pensaba seguir conmigo mientras tanto?, le dije. No quería hacerte daño, respondió, con voz temblorosa. Pensé que se me pasaría. Me reí, pero sin alegría. Era una risa amarga, seca. Claro, se te iba a pasar mientras dormías con él. Ella se levantó, intentó acercarse, pero di un paso atrás. No me toques, dije. El resto fue una sucesión de frases vacías, de justificaciones sin sentido. Que no quería perderme, que no sabía cómo había pasado, que se sentía confundida.
Todo lo que salía de su boca sonaba a manual de excusas. Y mientras la escuchaba, solo podía pensar en cómo había sido capaz de mantener esa doble vida durante tanto tiempo. Al final, cuando ya no quedaban palabras, le dije que se fuera. No gritamos. No rompimos nada. Solo se hizo un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Ella recogió algunas cosas y se fue sin mirar atrás. No le pregunté a dónde iba, ni me importó. Me quedé solo en el salón, mirando la nota todavía sobre la mesa. Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana y vi amanecer sin moverme. No lloré ni bebí. Solo pensé. No entendía cómo algo tan sólido podía desmoronarse tan rápido. Pasé horas repasando cada detalle, cada gesto, cada palabra de los últimos meses. Todo encajaba. Y lo más extraño era que, a pesar de la rabia, había un vacío inmenso que no podía llenar con nada. No sabía si lo que dolía más era haber sido traicionado o haber vivido engañado tanto tiempo sin notarlo. Cuando amaneció, supe que ya no había vuelta atrás. No iba a perdonar, ni a pedir explicaciones. Lo que quedaba ahora no era tristeza, era una calma peligrosa, una especie de frialdad que anunciaba lo que estaba por venir. Porque si algo tenía claro, era que no pensaba quedarme quieto. No después de todo lo que había hecho. Durante los días que siguieron a su confesión, el apartamento se convirtió en un lugar donde el aire parecía pesado, no por tristeza sino por una tensión que nadie sabía cómo romper. Laura volvió 2 días después para recoger más cosas y hablar, según ella, con calma. No quería hacerlo, pero acepté porque necesitaba entender cómo alguien que había compartido casi 10 años de vida conmigo podía mirar a otro hombre con la misma naturalidad con la que antes me miraba a mí. No la esperaba con flores ni con rabia. Solo tenía una determinación precisa, escucharla, dejarla hablar y responder con la frialdad que hasta entonces no había tenido. Apareció una tarde de miércoles. Llegó sin avisar, con esa expresión de falsa serenidad que solo tienen los que creen que aún pueden controlar una situación. Llevaba un abrigo gris y una bolsa con ropa, lo cual ya me pareció absurdo. No era una visita sentimental, era una invasión temporal. Abrió la puerta con su llave, como si aún tuviera derecho, y dijo con una voz que buscaba ser neutra. Solo quiero hablar, Javier. No vengo a discutir. Hablar no cambia nada, le respondí sin levantar la voz. Pero si has venido a decir algo nuevo, te escucho. Se quedó de pie un rato, como si no supiera dónde empezar. Miraba el salón con la nostalgia de quien contempla algo que ya no le pertenece. Finalmente se sentó en el sofá y respiró hondo. No quiero que pienses que todo fue mentira, empezó. Te quise, y una parte de mí te sigue queriendo. Eso lo dicen todos cuando ya han hecho lo que no se puede deshacer, le contesté. No me interesa si me quisiste, me interesa saber por qué mentiste tanto tiempo. Tardó unos segundos en responder. Se notaba que había preparado su discurso, que venía con frases medidas para despertar compasión. No fue algo planeado, dijo. Pasó y no supe cómo detenerlo. Él me escuchaba, me hacía sentir vista, y tú estabas siempre ocupado, siempre cansado. Así que la culpa fue mía, dije, sin alzar el tono, pero con una claridad que la desarmó. No, no digo eso, intentó corregirse, pero, tú sabes que la rutina nos había matado un poco. Me reí, sin ganas, con esa risa que no suena a diversión sino a decepción. La rutina no obliga a nadie a abrirse de piernas con otro. La rutina no escribe notas escondidas ni inventa turnos falsos. La rutina se enfrenta, se arregla, no se traiciona. Esa frase la hizo perder la compostura. No me hables así, por favor, dijo, bajando la voz. No te imaginas lo que yo también he sufrido. ¿Sufrido? Repetí. ¿De qué hablas? El que vivía engañado era yo, el que pensaba que tenía una esposa fiel era yo, el que planeaba un viaje contigo para el aniversario era yo. Tú no sufriste, Laura.
Tú disfrutaste y mentiste. Se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón, nerviosa, con las manos entrelazadas. No entiendes, Javi. No era solo deseo. Él me hacía sentir diferente, me hacía reír, me devolvía algo que había perdido contigo. Y eso justifica todo, le dije. Perfecto, ya lo entiendo. Cuando algo no te llena, simplemente lo reemplazas. Se giró, con los ojos brillantes pero sin lágrimas. No lo planeé, de verdad. Me dejé llevar. Me sentía viva. Te sentías viva mintiendo cada día, le respondí. Qué curioso, porque mientras tú te sentías viva, yo me estaba muriendo sin saberlo. Hubo un silencio largo. Caminó hacia la mesa y apoyó las manos sobre ella, como si necesitara sostenerse. Intentó otra vez justificarse. No quiero perderlo todo, dijo casi en un susurro. No quiero que esto termine así. Ya terminó, Laura. Terminó el día que empezaste con él. Lo que estás viendo ahora es solo el eco. Por primera vez en toda la conversación pareció entender que no había forma de revertir nada. Se sentó otra vez, abatida. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé todavía, le dije, aunque en realidad ya lo sabía. Pero te aseguro que no voy a quedarme quieto. Ella frunció el ceño, como si quisiera saber a qué me refería. No se lo dije entonces. No tenía sentido adelantárselo. Quería que sintiera incertidumbre, que no pudiera dormir tranquila como yo no había podido hacerlo durante semanas. Cuando se marchó, me quedé mirando la puerta cerrada, pensando en cómo la persona que un día fue mi refugio se había convertido en alguien que me inspiraba desprecio. No odio, porque el odio exige una conexión que ya no existía, sino una mezcla de repulsión y frialdad. Empecé a revisar en mi cabeza todos los recuerdos y cada uno perdía su valor. Era como si hubiera estado viviendo una historia escrita por otro. Esa misma noche llamé a Carlos. Necesito tu ayuda, le dije. Dime qué necesitas y no preguntaré nada. Quiero saber todo sobre ese tipo. ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Con quién anda? Carlos tenía contactos, trabajaba con mucha gente y siempre encontraba la manera de obtener información. Tardó 3 días. Me pasó un informe improvisado por teléfono. Daniel Ferrer, 34 años, fisioterapeuta deportivo, soltero, vivía en el barrio de Chamartín. Tenía una pequeña consulta particular además de su trabajo en la misma clínica que Laura. Me dio su dirección exacta y el modelo de coche. Con eso bastaba. El sábado fui hasta allí. Me quedé esperando frente a su edificio. Lo vi salir con ropa deportiva, mochila al hombro, auriculares puestos. No era especialmente llamativo, pero tenía esa forma de andar de los que se creen intocables. Lo seguí en el coche hasta un parque donde corría habitualmente, según los datos que había conseguido. Me bajé y lo esperé junto al camino, como si también estuviera paseando. Cuando pasó a mi lado, lo miré fijamente. No me reconoció, claro, pero esa fue la primera vez que lo vi de cerca. Y fue suficiente. No sentí ganas de pegarle, ni de gritar. Sentí otra cosa, una calma seca, la de alguien que empieza a planificar algo sin emociones. Durante esa semana organicé todo. No hablé con Laura. Ni un mensaje, ni una llamada. Ella intentó comunicarse varias veces, pero no respondí. Quería que pensara que tal vez lo había aceptado, que se relajara. Fui a su clínica un día cualquiera, pedí cita como un paciente nuevo. Usé un nombre distinto y un número de teléfono que no estaba asociado a mí. Me dieron cita para el martes siguiente con Daniel. El día llegó. Me presenté a la hora indicada, fingí una molestia en la espalda y esperé en la sala. Cuando él salió a llamarme, me tendió la mano. Daniel Ferrer, dijo con una sonrisa profesional. Encantado, respondí, apretando su mano con más fuerza de la necesaria. Durante la consulta actué con absoluta normalidad.
Contesté sus preguntas, fingí molestias, le dejé hacer su trabajo. Cuando terminó, me dio algunos consejos y un folleto con su número personal por si había alguna urgencia. Lo tomé sin decir nada. Antes de salir, me giré hacia él y lo miré directamente a los ojos. Gracias, Danny, dije con una sonrisa leve. Te cuidaré bien lo que es tuyo. No entendió. O no quiso entender. Lo vi quedarse quieto, con una expresión confusa. No añadí nada más. Me fui. Esa noche llamé a Laura y le dije que necesitábamos vernos. Aceptó enseguida, probablemente pensando que yo quería reconciliarme. Nos citamos en el mismo restaurante donde habíamos celebrado nuestro último aniversario, un sitio que ella misma había elegido aquella vez. Cuando llegó, iba arreglada como si fuera una cita importante. Se sentó frente a mí con un gesto inseguro, esperando mis palabras. ¿Por qué aquí?, preguntó. Porque quiero cerrar las cosas donde las abrimos. Le conté que había visto a Daniel, que había estado frente a él, que sabía todo. Ella palideció. ¿Qué hiciste?, me preguntó, con voz tensa. Nada. De momento. Pero quiero que sepas que ya no puedes esconderte detrás de nadie. Ya no hay secretos. Se quedó callada, sin saber si debía sentir miedo o vergüenza. Yo no sentía ninguna de las dos cosas. Solo tenía claridad. Lo nuestro se acabó, dije, apoyando las manos sobre la mesa. Pero antes de irte, quiero que entiendas lo que destruiste. No mi orgullo, no mi confianza. Destruiste mi idea de quién eras. Y eso no se repara. Ella bajó la mirada y asintió. No pidió perdón, porque ya no tenía sentido. Se levantó, dejó una servilleta arrugada sobre la mesa y se fue. La vi alejarse entre la gente del restaurante y no sentí alivio, ni tristeza. Sentí que algo pesado se había cerrado, aunque todavía quedaba una parte de mí que no iba a quedarse satisfecha con solo dejarlo así. Todavía faltaba ajustar cuentas, no con palabras, sino con hechos. No dormí en los días que siguieron a nuestra conversación en el restaurante. No por tristeza, ni por arrepentimiento, sino porque mi mente se había convertido en un espacio ocupado únicamente por la idea de hacer justicia por mi cuenta. Había algo profundamente humillante en la manera en que todo había ocurrido. No fue un desliz momentáneo ni un error de una noche, había sido una relación sostenida, organizada, planeada, alimentada con mentiras diarias. Laura había jugado con mi confianza, y Daniel había entrado en mi vida como un ladrón que camina de puntillas para no hacer ruido. No se trataba solo de dolor emocional. Se trataba de respeto, y eso no se compra ni se pide, se exige. Decidí que ninguno de los dos iba a salir indemne y que no lo haría con violencia ni impulsos, sino con precisión. Quería que ambos sintieran lo mismo que yo, inseguridad, desconfianza, la sensación constante de estar siendo observados sin saber desde dónde. Durante una semana los estudié por separado. Laura se había mudado a un piso pequeño cerca de la clínica. Daniel seguía con su rutina, creyendo que su vida seguía igual. Yo tenía acceso a más información de la que imaginaban. Carlos, que al principio se mostró reacio a ayudarme más, terminó aceptando cuando le prometí que no iba a hacer nada ilegal. Me consiguió direcciones, horarios, nombres de pacientes y hasta la matrícula del coche de Daniel. Me pasé noches enteras construyendo una secuencia de acciones que no dejara rastros. Lo primero era desestabilizarlos. Un martes por la mañana, imprimí varias fotos que había tomado desde mi coche cuando lo seguí la primera vez. No eran explícitas, pero bastaban para sugerir algo. Las metí en un sobre junto con una nota que decía ¿vale la pena perderlo todo por esto? No firmé. Lo envié a la dirección de la clínica a nombre de Daniel Ferrer. Sabía que alguien del personal lo abriría antes de entregárselo, y eso generaría rumores. En sitios donde la gente pasa el día entero hablando de otros, las insinuaciones bastan para destruir reputaciones.
2 días después, supe que había funcionado. Una recepcionista amiga de Carlos comentó que en la clínica se respiraba tensión, que habían tenido una reunión de emergencia porque alguien había filtrado información personal sobre empleados. No mencionaron nombres, pero yo sabía a quién apuntaban. A Daniel lo habían suspendido temporalmente mientras se aclaraba la situación. No me alegré. Solo sentí que la primera parte del plan había cumplido su función, descolocarlos. La segunda parte fue más directa. Sabía que Laura usaba su portátil para guardar documentos de trabajo, informes de pacientes, pero también que ahí tenía carpetas personales. Cuando ella todavía vivía conmigo, había sincronizado ese ordenador con una nube compartida que yo nunca desconecté. No la revisé entonces por respeto, pero ahora el respeto era un lujo que ninguno de los dos merecía. Accedí con mi cuenta, y ahí estaba todo: fotos, mensajes exportados, documentos, incluso un video corto grabado en el coche de Daniel. No era nada pornográfico, pero la forma en que se reían juntos, tan relajados, tan seguros de que nadie los descubría, me bastó para reafirmar lo que ya sabía. Copié todo en un pendrive y lo guardé. No pensaba difundirlo, no todavía, pero tenerlo era una forma de control. Lo siguiente fue personal. Fui a la clínica donde Laura trabajaba antes de mudarse de equipo. Esperé en recepción hasta que salió para atender a un paciente. Llevaba ese aire de profesional tranquila que tanto admiraban sus compañeros. Cuando me vio, se detuvo un segundo, sorprendida. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja. Pasaba por la zona, mentí. Solo quería saludar. Se notaba incómoda, pero intentó mantener la compostura. No es buen momento. Estoy trabajando. Lo sé, le dije. Solo quería ver si sigues durmiendo tranquila. Su rostro cambió. No contestó. Le sonreí con una calma que la desconcertó y me fui sin mirar atrás. No necesitaba gritarle ni recordarle nada. Esa frase le bastaría para pasar las noches imaginando a qué me refería exactamente. A la semana siguiente recibí un mensaje de ella. ¿Qué estás haciendo, Javier? ¿Por qué estás intentando arruinarme? No respondí. Quería que el silencio hiciera su trabajo. A las pocas horas llegó otro: por favor, deja de meterte. No sabes lo que estás provocando. No contesté tampoco. Era la primera vez que notaba miedo real en sus palabras, y eso me confirmó que todo estaba funcionando. Pero no era suficiente. Daniel aún conservaba su consulta particular, y ahí se refugiaba después del escándalo en la clínica. Me presenté un día fingiendo que necesitaba un tratamiento nuevo. Me reconoció al instante. ¿Otra vez tú?, preguntó, sorprendido. Sí. Me quedé con dudas la última vez, le dije, sin pestañear. Intentó ser cordial, pero estaba nervioso. Yo lo observaba mientras preparaba el material, y noté cómo le temblaban las manos. No era culpa, era miedo. Sabía quién era yo, sabía que podía saber. Cuando terminó, le pagué y antes de irme me acerqué lo suficiente para que sintiera mi voz cerca. No te preocupes, Dani. No pienso tocarte. Pero si te cruzo una vez más con ella, te prometo que perderás más que tu trabajo. No esperó respuesta. Se quedó quieto, con la respiración agitada. Salí del lugar y no volví. Quería que ese mensaje se le quedara grabado, que cada vez que saliera con Laura pensara que yo podría aparecer en cualquier esquina. Pasaron 2 semanas sin noticias. Luego me enteré por Carlos de que Daniel había cerrado la consulta temporalmente. Por estrés, decían. En realidad, lo habían presionado los pacientes, asustados por los rumores que seguían circulando. Laura, por su parte, había pedido un traslado de clínica. Se había convertido en tema de murmullos, aunque nadie tenía pruebas concretas de nada. Todo lo que hice fue poner en marcha el principio de su ruina y dejar que el resto lo hiciera la gente.
En ese tipo de entornos, las habladurías se multiplican como un incendio que nadie apaga. Una tarde, Laura apareció en mi puerta. No llevaba maquillaje, parecía agotada. Necesito hablar contigo, dijo apenas abrí. No tenemos nada que hablar. Sí lo tenemos. Has destruido mi vida. No sé qué le has contado a quién, pero todo el mundo me mira como si fuera una criminal. No negué ni confirmé nada. Solo la observé en silencio. Tú lo elegiste, le respondí al fin. Elegiste jugar con alguien que no merecía lo que hiciste. Ahora afronta las consecuencias. ¿De verdad te sientes mejor con esto? Preguntó, alzando la voz. ¿Te hace sentir menos engañado ver cómo me hundo? No, Laura. No se trata de sentirme mejor. Se trata de que entiendas lo que es perder el control de tu propia vida. Se quedó callada. Luego lloró, por primera vez desde todo aquello. No hice nada para consolarla. No porque disfrutara su dolor, sino porque su llanto llegaba demasiado tarde. Se fue sin decir adiós. No volvió a escribirme. Esa noche, por primera vez, dormí 8 horas seguidas. No porque estuviera en paz, sino porque mi cabeza, agotada, se había vaciado. Me desperté con una sensación de cierre, aunque sabía que el vacío no se iba a llenar con lo que había hecho. Había conseguido exactamente lo que quería, que ninguno de los dos pudiera seguir su vida como si nada hubiera pasado. Daniel perdió su reputación profesional. Laura perdió el respeto de sus compañeros. Ninguno perdió sangre ni dinero, pero los dejé sin esa tranquilidad que antes los hacía sentirse intocables. Una semana más tarde recibí una carta anónima en el buzón. No estaba firmada, pero reconocí la letra de Laura. Decía, ojalá hubiera sido capaz de hablar antes de destruirlo todo. Pero supongo que esto era lo que necesitabas para sentirte fuerte otra vez. Te deseo que algún día puedas perdonar, aunque sea por ti mismo. No respondí. La rompí y la tiré al contenedor. No por desprecio, sino porque ya no tenía espacio para más palabras. Desde entonces, no volví a saber de ninguno de los dos. A veces, cuando paso por la zona donde estaba la clínica, me pregunto si ella aún trabaja en otra parte o si se fue de la ciudad. No me importa tanto la respuesta. Lo que importa es que aprendí que la verdad, una vez descubierta, no se repara con disculpas ni con lágrimas. Se paga. Y ellos pagaron, no con dolor físico ni con sangre, sino con la pérdida de algo que no recuperarán, la calma de saberse a salvo. Pasaron casi 3 meses desde la última vez que la vi. Durante ese tiempo mi vida se volvió mecánica, sin emociones, sin expectativas, sin la necesidad de llenar los días con algo más que trabajo y silencio. Al principio me conformé con la idea de que la distancia sería suficiente para cerrar todo, pero lo cierto es que el vacío seguía ahí, constante, y no se debía solo a la falta de ella sino a la falta de una explicación real que diera sentido a todo lo que había pasado. No quería reconciliarme, no quería que regresara, pero necesitaba entender en qué momento el amor se había transformado en algo tan sucio. Por eso, cuando recibí su mensaje un martes por la noche, no dudé en responder. Solo quiero hablar, no discutir. Te prometo que no te molestaré después. Le contesté con un simple mañana a las 8 en el parque donde solíamos correr. No había emoción ni rencor en mis palabras. Solo una necesidad práctica de cerrar el círculo. Llegué antes que ella. El parque estaba casi vacío, el cielo gris, las luces encendidas a medias. Me senté en el banco donde solíamos descansar después de correr. Laura apareció 10 minutos tarde. Llevaba una chaqueta negra, el pelo suelto y el rostro tenso. Caminó despacio, como si dudara en acercarse. Cuando se sentó frente a mí, no dijo nada durante varios segundos. Me observaba con una mezcla de culpa y resignación. Finalmente habló. Gracias por venir, dijo en voz baja. No lo hice por ti, le respondí.
Lo hice porque quiero que esto se acabe de una vez. Asintió, aceptando mi tono sin protestar. Lo sé. No espero otra cosa. Solo necesito hablar sin que me cortes, sin que me insultes. No pienso insultarte. Ya lo hiciste tú todo sola. Hubo un silencio que duró más de lo necesario. Ella miraba al suelo, jugaba con los dedos, buscaba las palabras con cuidado. He perdido todo, empezó. No tengo trabajo, nadie me habla en la clínica donde pedí el traslado, y él se fue. Me bloqueó después de todo lo que pasó. Supongo que pensó que no le valía la pena seguir con alguien que le traía problemas. Me lo merezco, lo sé. Pero tenía que decirte que no fue tan simple como lo crees. No fue solo deseo o aburrimiento. Fue una mezcla de miedo y torpeza. Sentía que estábamos desconectados y que ya no podía hablar contigo. No justifico lo que hice, pero tampoco puedo fingir que no me sentía sola. Te sentías sola y decidiste llenar el hueco acostándote con otro, le contesté sin elevar la voz. Podías haber hablado, podías haber gritado, podías haberme dejado si tanto te ahogaba, pero preferiste mentir. Eso no se llama miedo, se llama cobardía. Ella levantó la mirada por primera vez. Tienes razón. Fui cobarde. Pero también fuiste tu parte del problema, aunque no lo veas. Te encerraste en el trabajo, dejaste de preguntarme cómo estaba, te convertiste en alguien que estaba siempre cansado, siempre serio. Me sentía invisible. Así que ahora soy responsable de tu infidelidad. Perfecto. Me engañas y además me culpas. No te culpo, replicó rápido, solo intento explicarte cómo llegué a ese punto. No quiero que pienses que todo fue por desprecio. Nunca te desprecié, Javier. Simplemente no supe frenar algo que me hizo sentir viva de nuevo. Volví a escuchar esa palabra, viva, y me provocó la misma rabia contenida de la primera vez. Cada vez que usas esa palabra me recuerdas que lo que hiciste fue una elección. Nadie te obligó. Y ahora vienes aquí, cuando ya lo has perdido todo, esperando que te perdone. No vengo a pedir perdón, dijo, con la voz quebrada. Vengo a pedir que me dejes cerrar esto sin odio. No quiero que cargues con más rencor. Lo que hice fue un error enorme, pero no quiero que te destruya a ti también. Me quedé mirándola sin responder. No porque me costara, sino porque estaba procesando la diferencia entre la mujer que había conocido y la que tenía delante. La primera era racional, decidida, segura. La de ahora parecía un eco, un resto de lo que fue. ¿Y tú crees que se puede cerrar algo así sin odio? Le dije al fin. No hay neutralidad después de lo que hiciste. Todo lo que vivíamos, cada recuerdo, está manchado. No se borra. No te pido que lo borres, contestó. Solo que no vivas desde eso. Me he castigado más de lo que imaginas. La miré fijamente y por un momento pensé que estaba actuando, que era otra forma de manipularme, pero había una autenticidad en su rostro que me descolocó. Tal vez era verdad que estaba destrozada. Tal vez, por primera vez, entendía el alcance de lo que había hecho. ¿Y qué esperas de mí? Pregunté. Nada. Solo que escuches esto, te fallé, y lo sé. No busco excusas. Si pudiera volver atrás lo haría todo distinto. Pero quiero que recuerdes que antes de todo eso sí te amé de verdad. Su voz se quebró. No lloró abiertamente, pero los ojos le brillaban. No respondí de inmediato. Había una parte de mí que quería creerle, otra que se negaba a hacerlo. Si de verdad me amaste, ¿por qué no lo pensaste cuando te acostaste con él? Le dije. ¿Dónde estaba ese amor cuando me mentías a la cara cada día? No lo sé, admitió. Supongo que el amor no desaparece de golpe, pero se deforma. Me equivoqué en todo. Me incliné hacia adelante. Lo hiciste porque pudiste. Porque creíste que nunca te descubriría. Eso no tiene nada que ver con amor.
tiene que ver con poder. Ella asintió despacio. Puede ser. Pero no puedo cambiarlo. Solo puedo aceptar las consecuencias. Hubo otro silencio. Yo miraba las luces del parque reflejándose en el suelo mojado mientras pensaba en todo lo que habíamos compartido. Intenté recordar un momento de felicidad reciente y no encontré ninguno que no estuviera contaminado. No sentía lástima por ella, ni por mí. Solo una especie de cansancio. Lo que pasó ya no tiene arreglo, dije finalmente. No sé si algún día podré perdonarte, pero tampoco voy a seguir odiándote. Simplemente ya no existes en mi vida. Lo que tuvimos se acabó. Ella bajó la cabeza y respiró hondo. Entonces esto es el final, dijo, casi en un susurro. Lo fue hace mucho, le respondí. Se levantó del banco, pero no se fue enseguida. Se quedó de pie, mirándome como si quisiera decir algo más y no se atreviera. Finalmente, habló. Gracias por venir. Y por no hacerme sentir más pequeña de lo que ya me siento. No te hago sentir nada, Laura. Solo te devuelvo lo que hiciste. Asintió una última vez y se marchó. La vi alejarse por el sendero hasta desaparecer detrás de los árboles. No sentí alivio. No sentí tristeza. Era como si el peso de los últimos meses hubiera sido reemplazado por un vacío limpio, una especie de neutralidad emocional que no sabía si era buena o mala. Me quedé en el banco varios minutos, sin pensar en nada. Esa noche, al volver a casa, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Era suyo. Dentro había una carta breve, escrita con la misma letra precisa de siempre. Decía, no espero perdón, solo quiero que sepas que nunca quise destruirte. Cuida de ti. La guardé en un cajón sin leerla de nuevo. No la rompí, no la guardé como recuerdo. Simplemente la dejé allí, como un documento de algo terminado. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. No había llamadas, no había mensajes, no había curiosidad por saber dónde estaba ni con quién. Había terminado. Lo confirmé cuando, un domingo, revisé por costumbre la nube donde todavía quedaban archivos antiguos y vi que su carpeta había sido eliminada. No por mí, sino por ella. Era su forma silenciosa de cerrar lo último que nos unía. Esa fue la última vez que su nombre apareció en mi vida. Desde entonces, cuando la gente me pregunta por qué no hablo de mi pasado, respondo que algunas historias no merecen ser contadas más de una vez. No porque duelan, sino porque pierden sentido cuando se repiten. Esa conversación en el parque no trajo paz, pero sí certeza. Me di cuenta de que el amor no desaparece de golpe, se pudre en silencio hasta que uno de los dos tiene el valor de mirar lo que queda y admitir que ya no hay nada vivo allí. Ella lo hizo tarde, y yo demasiado tarde también. Lo que quedaba ahora era simplemente seguir. Sin heroísmo, sin dramatismo, sin esperanza de cerrar heridas que ya no sangran. Esa fue nuestra última conversación, la única en la que los dos dijimos la verdad sin rodeos. Y aunque no sirvió para reconciliarnos ni para curar nada, al menos sirvió para dejar claro que, después de todo, la historia ya no nos pertenecía a ninguno de los dos. Han pasado 2 años desde aquella última conversación en el parque y aún recuerdo cada palabra, cada gesto y cada silencio, no porque me duelan, sino porque se convirtieron en una especie de referencia interna para todo lo que vino después. Cuando todo terminó, lo primero que hice fue vender el piso donde habíamos vivido. No podía seguir durmiendo en una cama donde cada rincón me recordaba algo que ya no existía. El proceso fue rápido, casi impulsivo, y cuando firmé la venta me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo estaba tomando una decisión sin pensar en nadie más que en mí. Con el dinero compré un pequeño apartamento en Lavapiés, más modesto, más anónimo, un lugar donde nadie me conocía y donde no había recuerdos acumulados. Empecé a reconstruir mi rutina desde cero, sin explicaciones, sin planes a largo plazo y sin esa sensación constante de que debía justificar cada paso que daba. Los primeros meses fueron raros.
No sentía tristeza, pero tampoco felicidad. Era como si todo se hubiera detenido. Trabajaba, comía, dormía, repetía. Me di cuenta de que me había acostumbrado a tener a alguien al lado, no tanto por amor, sino por costumbre. Me tomó tiempo entender que vivir solo no significaba estar solo, sino aprender a soportar el silencio sin que se convirtiera en un castigo. En ese proceso empecé a notar cosas de mí que antes ignoraba, lo poco que me había escuchado durante años, lo fácil que era complacer a los demás y lo difícil que era ponerme límites. Descubrí que mi relación con Laura no se había roto el día de la infidelidad, sino mucho antes, cuando dejé de cuidar mi parte en la ecuación y empecé a funcionar como una extensión de una vida compartida que ya no tenía sentido. Poco a poco comencé a ocupar el tiempo de otra forma. Me apunté a un curso de carpintería los fines de semana, sin ninguna intención de convertirlo en trabajo, solo por aprender algo que no tuviera que ver con números o proyectos. Conocí a gente nueva, pero no hice amigos inmediatamente. Me costaba confiar, no porque todos me parecieran sospechosos, sino porque había aprendido a dudar de los gestos que antes daba por sinceros. Durante mucho tiempo evité hablar de mi pasado. Cuando alguien preguntaba si había estado casado, respondía con un sí seco y cambiaba de tema. No porque me avergonzara, sino porque no quería que me miraran con esa mezcla de lástima y curiosidad que la gente muestra cuando sospecha que te traicionaron. A los 6 meses me crucé por casualidad con Carlos en un bar. No lo veía desde el día que me ayudó a conseguir la información sobre Daniel. Nos saludamos con una palmada en la espalda y pidió 2 cervezas sin preguntar. ¿Y ahora qué? Me dijo. ¿Ya has enterrado el pasado o sigues dándole vueltas? No hay nada que enterrar, le respondí. Solo una historia que ya no existe. Te costó caro, añadió. Pero al menos aprendiste algo, supongo. Sí. Que no hay nadie imprescindible. Nos quedamos bebiendo en silencio. A veces las conversaciones más sinceras son las que no necesitan demasiadas palabras. Antes de irse me dijo que Laura se había ido de Madrid, que alguien le comentó que trabajaba en una clínica privada en Valencia. No reaccioné. No me alegró ni me entristeció. Simplemente escuché el dato como quien recibe una noticia sin relevancia. Era lógico que se marchara. La ciudad estaba llena de recuerdos y de rumores, y ella nunca soportó sentirse observada. Un año después me propusieron un traslado temporal en la empresa para dirigir un proyecto en Zaragoza. Lo acepté sin dudar. Cambiar de entorno me pareció la forma más práctica de cerrar cualquier residuo de lo que había sido mi vida anterior. En esa ciudad encontré lo que no esperaba, rutina sin pasado, gente que me conocía por mi trabajo y no por mis historias personales, y la posibilidad de empezar conversaciones sin sentir que había algo pendiente detrás de cada palabra. Me di cuenta de que, sin darme cuenta, había empezado a disfrutar de la independencia. Vivir sin tener que reportar a nadie qué hacía, a dónde iba o con quién salía era liberador, aunque al principio me pareciera incómodo. El primer año en Zaragoza me sirvió para entender que el rencor, por más justificable que parezca, termina convirtiéndose en una carga inútil. No sentía remordimiento por lo que había hecho, pero tampoco orgullo. Lo que hice fue una respuesta instintiva a una humillación profunda, y aunque me sirvió para equilibrar el daño, también me mostró una parte de mí que preferiría no volver a ver. Me volví más reservado, más analítico, menos impulsivo. Dejé de mirar las relaciones como una especie de contrato emocional y empecé a verlas como un intercambio que puede terminar en cualquier momento, sin necesidad de tragedias. Con el tiempo empecé a salir con alguien. Se llamaba Natalia, trabajaba como fotógrafa y tenía una forma directa de hablar que al principio me desconcertó. No le conté nada de mi pasado durante las primeras semanas, no por miedo, sino porque no quería que lo que había vivido se convirtiera en la base de lo que estaba empezando. Cuando finalmente lo hice, lo resumí en una frase: estuve casado, me engañaron, y aprendí a no dramatizarlo. No pidió detalles. Me miró en silencio y dijo: entonces ahora sabes que no quieres repetir.
Su respuesta fue tan simple y precisa que por primera vez en años sentí que podía volver a confiar en alguien sin cargar con una historia vieja. Con Natalia aprendí algo que había olvidado, que la confianza no se construye con promesas, sino con hechos cotidianos. No había grandes gestos ni frases elaboradas, solo respeto mutuo. No sé si lo nuestro será permanente, y no me importa. Aprendí a no planificar emociones como si fueran proyectos. Lo que dure, durará. Hace poco volví a Madrid por trabajo. Pasé cerca del barrio donde vivíamos Laura y yo. No bajé del coche, pero por un instante miré las calles y recordé cómo solíamos caminar por allí los domingos, discutiendo por cosas pequeñas. Ya no sentí dolor. Solo una especie de distancia emocional que me confirmó que había pasado página. No hay nostalgia en lo que se supera. Lo que sí queda es una especie de claridad, una forma nueva de ver las cosas sin el filtro de lo que uno creyó eterno. Algunas noches todavía pienso en lo que habría pasado si la hubiera descubierto antes, si hubiéramos hablado antes de que todo se desmoronara, si quizá habría sido posible evitar tanto daño. Pero enseguida me doy cuenta de que no sirve preguntarse eso. Las relaciones no se rompen en el momento de la traición, se rompen cuando uno deja de ser prioridad para el otro, y en nuestro caso eso había ocurrido mucho antes de que Daniel apareciera. Lo entendí tarde, pero lo entendí. A veces la gente me pregunta si la perdoné. Siempre contesto lo mismo, no hace falta perdonar a alguien que ya no tiene poder sobre ti. Perdonar suena a acto de bondad, y esto no tiene nada que ver con eso. Es simplemente aceptar que lo que pasó pertenece a otro tiempo. Ella cometió su error, yo el mío al responder de la forma en que lo hice, y ahora ambos vivimos con las consecuencias. No somos enemigos, pero tampoco personas que se deben algo. Cada uno siguió su camino, y eso basta. Lo último que supe de ella fue a través de un correo breve que llegó hace unos meses. Decía que había empezado de nuevo, que estaba bien, que esperaba que yo también lo estuviera. No respondí. No porque me molestara, sino porque ya no tenía sentido seguir manteniendo un hilo que no conectaba con nada. Cerré el correo, lo archivé y seguí trabajando. Hoy, si miro hacia atrás, no me veo como una víctima ni como un héroe. Fui un hombre que amó, que fue engañado, que reaccionó con orgullo, que se equivocó en su forma de reparar el daño y que terminó aprendiendo que el amor, sin respeto, se convierte en un campo minado. No tengo rencor, pero tampoco olvido. Lo que tengo ahora es una visión más clara de lo que quiero, paz, independencia y relaciones que no dependan de necesidad sino de elección. Si algo aprendí de todo aquello es que la vida no se mide por lo que te hacen, sino por cómo decides responder. Y aunque mi respuesta no fue perfecta, me permitió encontrarme con una versión de mí que no conocía. Una que no necesita venganza ni perdón, solo distancia. 2 años después, sigo caminando con esa certeza. No busco finales felices, busco finales cerrados, y este lo está. Todo lo demás pertenece a un pasado que ya no me toca.